En este video hablaremos sobre el legado político del mundo clásico. Se denominan civilizaciones clásicas las civilizaciones de Grecia y Roma. Grecia se desarrolló entre el 1200 a.C. hasta el 31 a.C. y Roma desde el año 753 a.C. hasta el 453 después de Cristo. Ambas civilizaciones se extendieron desde el mar Mediterráneo. En este espacio geográfico confluían diferentes pueblos y civilizaciones, como los cretenses, etruscos y fenicios, por lo que en este mar existió un importante intercambio comercial y cultural. Tanto griegos como romanos lograrían conquistar gran parte de este territorio. El legado de Grecia y Roma en la actualidad se expresa de múltiples formas, tanto cultural como político y social. En este video hablaremos específicamente de lo político. El gran legado de ambos pueblos se resume en dos aspectos. Por una parte, la herencia griega, que contempla la democracia ateniense, y la herencia romana a través de la república. Los cambios políticos que se observan en ambas civilizaciones se produjeron por un aumento significativo de la población. Mientras más personas, también la sociedad se vuelve más compleja, y a su vez se van presentando problemas sociales y económicos que solucionar. Comenzaremos por Atenas, la ciudad-estado o polis griega donde se desarrolla la democracia. Sus precursores más importantes fueron Solón, Clístenes, Efialtes de Atenas y Pericles. La democracia se puede resumir como gobierno del pueblo, en un sistema que permite que los ciudadanos tomen las decisiones y elijan a sus gobernantes. La democracia en Atenas funcionaba de forma directa. ¿Qué significa esto? En la democracia ateniense, los ciudadanos eran quienes votaban las leyes y tomaban las decisiones. En la democracia actual tenemos una democracia indirecta o representativa. ¿Qué significa? Actualmente los ciudadanos eligen representantes a través de elecciones y son estos representantes quienes posteriormente toman las decisiones del país. ¿Y quiénes eran los ciudadanos en Atenas? Primero, eran solo el 10% de la población de Atenas y correspondían a hombres libres, mayores de 20 años, de madre y padre ateniense. Eran estos hombres quienes tenían derecho a participar de la política. ¿Y quienes no eran ciudadanos? Estas personas no tenían derecho a participar de la política, por lo que no tenían derecho a voto ni a decisión. Estas personas eran metecos, principalmente extranjeros nacidos en otras polis, mujeres y esclavos, quienes estaban subordinados a sus amos y por lo tanto no eran libres. El lugar donde se realizaban las asambleas de ciudadanos era la iglesia. Aquí se establecían leyes, se votaban cargos públicos y se juzgaban crímenes y delitos. La elección de cargos públicos se podía realizar de dos formas. La primera de ellas era por sorteo, donde se elegían los magistrados. En este sorteo podía participar cualquier ciudadano. El cargo de magistrado funcionaba por turnos, por lo que rotaba siempre los hombres que hacían parte de la magistratura. Este tipo de votación era muy valorizada, ya que evitaba la compra corrupta de votos. La otra forma de elegir cargos públicos era por votación. En este caso se elegían encargados de finanzas y estrategoi, quienes eran generales militares. Votaban ciudadanos y magistrados dependiendo si se votaba por cargado de finanzas o estrategoi, y generalmente ganaban aquellas personas que tenían mayor influencia y participaban más en las asambleas. Los cargos públicos en Atenas eran muy importantes. Las labores de estos hombres eran siempre juzgadas por los ciudadanos, por los que podían ser castigados en caso de no cumplir correctamente con sus labores. Otro aspecto importante es que el hecho de que los cargos públicos fueran rotando permitía una mayor participación política de todos los ciudadanos, por lo que se priorizaba la participación sobre la profesionalización. En la actualidad el escenario parece un poco diferente, ya que a pesar de que el pueblo juzga las acciones de sus representantes, existe un límite entre el protestar y tener el poder para castigar el mal desempeño de los gobernantes. Pasando al legado político de Roma, hablaremos sobre la República Romana, la cual surge para sustituir la monarquía. Se dividirá el poder del rey en el Senado, sus cónsules y los magistrados. La República Romana experimentó bastantes cambios, sobre todo en la participación política. En la República Romana se destaca la separación de poderes. ¿Qué significa? Primero, los ciudadanos podían acceder a cargos públicos.
Estos cargos podían ser dentro de las diferentes instituciones, las cuales estaban hechas para dividir el poder político en cada una de ellas. En la República actual, los ciudadanos pueden votar por representantes y serán ellos quienes serán parte de estas instituciones políticas que dividen el poder. Los ciudadanos en Roma eran hombres libres, nacidos en Roma y que tenían el derecho de participar en la política. ¿Y quiénes no eran ciudadanos? Primero los clientes, quienes podían ser extranjeros o esclavos liberados. Eran hombres libres sin derecho que trabajaban para un patricio. Por otra parte, las mujeres, quienes al igual que en Grecia no eran consideradas ciudadanas. Y por último, los esclavos, quienes no eran hombres libres ni tenían derechos. En el comienzo de la República, la participación política se limitó a los patricios, quienes eran hombres libres con derechos, descendientes de las primeras familias romanas. Mientras que los plebeyos también eran hombres libres, pero sin embargo no tenían derechos al no ser descendientes de las primeras familias. Por otro lado, tampoco tenían participación política las mujeres, quienes no tenían poder de decisión y estaban siempre determinadas a las decisiones de sus padres. Al igual que en Grecia, no tenían derecho a ejercer ni votar cargos públicos. Los esclavos estaban subordinados a sus amos y tampoco podían participar de política. Esta desigualdad en participación tuvo su expresión en el conflicto patricio-plebeyo, donde los plebeyos comenzaron a pedir mayor igualdad política a los patricios, quienes en un principio se negaron y provocaron una serie de protestas y conflictos sociales. Sin embargo, posteriormente los patricios permitirían la incorporación de los plebeyos a la ciudadanía y política romana. Como consecuencia de este conflicto se genera una mayor igualdad política entre las dos clases sociales, a pesar de que no existía igualdad económica. También aportaría con una mayor participación de la población romana en las decisiones políticas. En la actualidad, la participación política es mucho mayor, esto gracias a diferentes movimientos sociales. En un comienzo se luchó para que todos los hombres, independiente de su situación económica, pudieran votar. Posteriormente se incorporaría el voto femenino en todo el mundo gracias a un importante movimiento feminista. Y finalmente, en la actualidad, en los países que funcionan como república, la población adulta casi en su totalidad está habilitada para votar. La división de poderes que se estableció en la República Romana consideró tres poderes principales. Primero, los comicios donde participaban los ciudadanos, votaban leyes y elegían a los magistrados. Después los magistrados, quienes se encargaban de la administración política de Roma y a su vez tenían divisiones internas de cargos públicos, como por ejemplo los dos cónsules que se encargaban de dirigir la república. El tercer poder correspondía al Senado, donde se ratificaban leyes y se discutía aspectos de política exterior y económica. En la actualidad, la división de poderes de nuestra república se dividen en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo se encarga de crear, modificar y votar leyes. El poder ejecutivo administra el país y cuida la política exterior y económica. Y por último, el poder judicial imparte leyes y justicia entre los ciudadanos. Estos tres poderes se reflejan claramente en las diferentes instituciones. Por ejemplo, el poder legislativo se representa en el Senado y la Cámara de Diputados, el poder ejecutivo en la figura del presidente de la República y el judicial en los tribunales de justicia. La herencia política del mundo clásico que observamos tanto en la democracia ateniense como en la República Romana se observa en múltiples aspectos de cada país y cada cultura. Se refleja fielmente en la organización política y jurídica de nuestra sociedad. Si tienes alguna duda sobre el contenido presentado en el video, deja en los comentarios. Si te gustó el video, pon me gusta. Gracias por tu visualización.